Buenas noches, nuevamente con ustedes en nuestro programa El Compromiso de los Laicos. Programa número 21. Se ha pasado rápidamente este año 2013, ¿no es cierto? Y al igual que toda la programación de este canal, de Toda la Verdad Primero, hemos logrado una inserción bastante significativa y confiamos en Dios que esa inserción se va a multiplicar en todos los programas que tienen un común denominador esencial, que es amar lo nacional. Amar y defender lo nacional, que es lo auténticamente argentino. Hoy se niega muy voluptuosamente, diría muy baratamente, se niega la existencia de un ser nacional. Se sostiene que sostener la existencia de un ser nacional es sostener una utopía o ser nazi. No, la realidad muestra que nuestra conformación propia doctrinal, nuestra esencia, nuestras raíces son nacionales. Negar la hispanidad, negar la catolicidad a nuestro país es negar su ser nacional. Pues bien, 21 programas con el de hoy, 20 programas a lo largo del año en el cual hemos asumido esta responsabilidad con nuestras modestas posibilidades de analizar nuestras conductas de laicos católicos y a raíz de tomar conciencia de nuestra pertenencia a la Iglesia Católica en nuestro estado propio de laicos, la necesidad de convertirnos en elementos activos de la vivencia del Evangelio y de sus exigencias éticas, como hemos procurado enfatizar a lo largo de todos nuestros programas. Vivir el Evangelio es conocer a Cristo. Decía San Agustín que el Evangelio es la boca de Jesús. Jesús nos habla por el Evangelio, nos habla con sus palabras y nos habla con sus actitudes. Nos habla en última instancia con su condición de el Verbo encarnado. Y para escucharlo hay que tener los oídos limpios, el corazón limpio, la inteligencia pronta para captarlo en esas esencialidades que involucra su palabra. Esto nos lleva a otro plano como laicos, que lo hemos enfatizado desde el primer programa. Nosotros tenemos un encuadre lógico que no podemos transgredir. Si lo hacemos, dejamos de ser católicos. Ese encuadre está dado en primer lugar, como acabamos de decirlo, por el Evangelio. El Evangelio es el mejor compendio de doctrina social, de moral individual y social que yo conozco. No hay uno mejor. En segundo lugar, los propios documentos del más auténtico magisterio de la Iglesia. La Iglesia, en el ejercicio de esa función de madre y maestra, esa Iglesia, como madre, nos nutre, nos da el ser esencial mediante el bautismo, nos integra al cuerpo místico y además nos enseña, ejerce ese magisterio, esa docencia propia que nos permite comprender que solamente la verdad, que es Cristo, nos hace libres. El otro encuadre que tenemos es, dentro de este magisterio, son las exhortaciones propias que este magisterio hace, como la exhortación para el rol de los laicos dentro de nuestro hábitat natural de pertenencia en la sociedad que nos encontramos integrados, ¿no es cierto? Tenemos entonces, encuadrados al más auténtico Evangelio de la Iglesia, tenemos entonces un deber y un derecho de ejercerlos como laicos en este proyecto de la Iglesia que involucra la imprescindible necesidad de ser agentes de evangelización. Y más, utilizar los medios de comunicación social como auténticos agentes de evangelización. Además, nos protege, y lo señalé desde los primeros programas, nos guía el propio Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. Recuerdo el Canon 203 en su apartado tercero, que varias veces lo he recordado en nuestros programas. Los fieles tienen el derecho y a veces incluso el deber. Reitero, amigos míos laicos, los fieles tenemos el derecho y a veces incluso el deber, en razón de nuestro propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de
manifestar a los demás fieles, salvando siempre la obediencia, la integridad de la fe y de las costumbres, y la reverencia a nuestros pastores, habida cuenta de la utilidad y dignidad de las personas. Dicho de otra manera, es un deber, una obligación como laicos católicos de, inclusive, exigirle a nuestros pastores que nos den doctrina, exigirle a nuestros pastores que nos orienten con los principios rectores en esta nuestra labor concreta de laicos católicos. Claro está que somos seres históricos, somos animales sociales, racionales e históricos. Existe historia del hombre, no historia de los animales. El hombre es un ser naturalmente histórico. Esto significa que estamos inmersos en la historia. Ahora bien, el hombre también, en esta expresión de su racionalidad y de esta su sociabilidad y de esta propia historicidad, se mueve en el decurso histórico, en el devenir, en el lapso de la historia, se mueve guiado por todas aquellas dimensiones que lo integran. Y una de esas dimensiones es la ética, es decir, el comportamiento debido, ese hombre que sabe, consciente o inconscientemente, que debe hacer el bien y evitar el mal. Técnicamente se llama principio de sindéresis, es decir, el deber de hacer el bien y el deber de evitar el mal. Ahora bien, esto involucra para el hombre la necesidad de esgrimir y adherir a ideales de verdad. Estos ideales pierden su capacidad de hacer historia cuando se pretende sustituirlos por otros presuntos ideales que se convierten en disvalores. Esto conforma lo que se ha llamado por muchos especialistas, inclusive agnósticos, inclusive apartados de la fe católica, se ha llamado crisis del hombre moderno, crisis de la modernidad. Se habla inclusive de una posmodernidad que está también en crisis. ¿Qué sucede para nosotros para enfrentar esta realidad? ¿Qué debemos tener en cuenta? Voy a rescatar un mensaje de Pío XII de Navidad del año 1951. 1951. Decía Pío XII, Dios nunca es neutral respecto a los acontecimientos humanos ni ante el curso de la historia. ¿Qué significa esto, estimados amigos y amigas? ¿Qué significa esto? No existe neutralidad en Dios. El Señor, que nos ha creado a su imagen y semejanza, aprueba y desaprueba. Es decir, nos señala, nos da dentro de las posibilidades reales de nuestra condición de criaturas, la posibilidad de alcanzar a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Y al mismo tiempo aprueba y desaprueba nuestras conductas. No hay una tercera posición con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, por ser Dios, es absolutamente fiel a sí mismo y como tal es fiel a la verdad y fiel a la justicia. El mismo Jesucristo se ha definido como yo soy camino, verdad y vida. Es decir, la vivencia de un cristiano es la imitación, viejo libro del Kempis, la imitación de Cristo, es decir, ser testigos de la verdad, que es la que nos hace libres. Nosotros entonces, como repito, como criaturas suyas, la reconocemos como creador, sabemos por revelación que somos hechos a su imagen y semejanza, somos animales racionales, como decíamos hoy, naturalmente históricos, es decir entonces que los acontecimientos humanos y el curso de la historia nos tiene a nosotros, los hombres, en nuestra pequeñez, pero en nuestra formidable dignidad como protagonistas. No podemos eludir este protagonismo necesario que tenemos, porque lo quiere el Señor. Dios quiere que hagamos lo posible, lo imposible se carga de hacerlo Él. El primer paso tenemos que darlo nosotros, cumpliendo la exigencia de nuestra propia naturaleza racional. Pero hoy vivimos una crisis. ¿Cuál es la crisis que atraviesa esto que se llama mundo occidental, que fue informado en el sentido filosófico del término por el pensamiento cristiano? Es la crisis de la fe. Acabamos de terminar el año de la fe, determinado por el más auténtico magisterio de la Iglesia, a recordar la necesidad de la fe y su vinculación íntima con la razón, las dos alas que nos permiten alcanzar nuestro propio destino. Hay una realidad que es olvidada, que marca la crisis. Hay una realidad olvidada, tristemente olvidada. Jesucristo es Rey y como tal debe reinar. ¿Qué significa esta realidad olvidada?
Pío XI, sobre todo a partir de su pontificado, habló como exigencia propia de la hora presente, de la modernidad, el reinado social de Jesucristo. ¿Equivale esto a una teocracia? No, no debe ser un gobierno de los religiosos o un clericalismo. ¿Equivale esto a un dominio temporal de la Iglesia? Tampoco. Esto equivale a un mensaje que es claro. Tampoco es un reinado que vendrá a los fines de la historia, la parucía, escatológico, en palabras de Castellani, el padre Castellani, el fin del mundo. Sino desde ahora, mi reino no es de este mundo, pero comienza en este mundo, señalaba el Salvador. Y esto no es solamente un derecho, sino que es un hecho. De iure y de facto se manifiesta esta realidad. ¿Qué significa entonces, amigos y amigas, laicos y laicas católicas, esto? Que el reinado social de Cristo significa que el hombre y la sociedad humana deben vivir en coherencia con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de Cristo. Hay que seguir lo que podemos llamar una metafísica de dependencia de Dios en el orden verdadero, es decir, analizar nuestro ser, nuestra condición propia de seres humanos hechos a imagen y semejanza del Creador, llamados a un destino teleológico finalístico que no podemos eludir, que es indefectible, en un acto de infinito amor querido por el Creador, en un orden que debe imperar la verdad, la justicia y el amor. Todas las escrituras señalan esta finalidad última y vital. Más aún, todas las estructuras sociales, todas han señalado que el orden temporal debe liberarse de esclavitudes dolorosas. ¿Cuáles son esas esclavitudes dolorosas? Las que emanan del desorden, del error y que impiden que vivamos en auténtica libertad. Por eso terminamos este primer bloque introductorio nuevamente con la palabra de Pío XII, esta vez dichas en octubre del año 1954, 3 años después de aquella que acabamos de recordar. Y nos decía Pío XII algo que tiene que hacernos meditar y que ha sido constantemente repetido por el magisterio de la Iglesia. Hay que reconocer que el Evangelio tiene el oficio de informar íntegramente el pensamiento del hombre y toda su actividad teórica y práctica. No se ve otro medio de salvación para la humanidad sino en la reconstrucción del mundo en el espíritu de Jesucristo, y que debemos convencernos los hombres responsables de esta necesidad absoluta. Acá no entiende el que no quiere entender. Como vemos, el mandato del magisterio contemporáneo, moderno y contemporáneo ha sido claro. Por eso ha tenido que ser crítico y que confrontar con las ideologías de la modernidad. Seguiremos en el próximo bloque analizando este balance que estamos realizando de nuestro año de encuentro con nuestro programa El Compromiso de los Laicos. Retomemos, pues, el análisis que venimos realizando de esta situación del laico en el mundo moderno. ¿En qué mundo nos movemos hoy los católicos? O dicho de otro modo, ¿en qué forma hoy un católico debe testimoniar su fe? Sin duda alguna, existen diversos análisis, y más aún, el análisis del más auténtico magisterio de la Iglesia ha señalado que estamos viviendo una sociedad que se autotitula postcristiana y que hemos llegado a calificar, en concordancia con pensadores católicos de peso, como sociedad cristofóbica. Tiene fobia a Cristo, tiene fobia a la Iglesia de Cristo, tiene fobia al Evangelio, tiene fobia a las exigencias éticas que involucra imprescindiblemente el Evangelio. Eso ha llevado a una positivización de lo auténticamente antinatural. Por eso a lo largo del año fuimos viendo esta lucha constante del pensamiento católico en defensa de la cultura de la vida,
en defensa de los valores innegociables y rechazo fundamental y de fondo de la cultura de la muerte, que se está imponiendo mediante una positivización que es realmente perversa y que marca una ausencia del pensamiento católico en la acción concreta. Y de esto tenemos que tener conciencia y hacer un mea culpa. Esta sociedad postcristiana cristofóbica se presenta como superadora del modelo cristiano, por lo tanto debe ser dejado de lado, desintegradora de todas aquellas sociedades occidentales que fueron informadas, modeladas por el pensamiento cristiano, por el modelo cristiano, al que se considera, repito, superado, caduco, fenecido. En consecuencia, hay un nuevo modelo que es postcristiano. Es un modelo que es, y tenemos que decirlo con todas las palabras, anticatólico. No solamente rechaza pretendidamente en un plano ideológico, doctrinal, rechaza todo el orden sostenido metafísicamente y teológicamente por el pensamiento cristiano, sino que ataca concretamente. Hemos visto las desaforadas expresiones de ataques a las catedrales argentinas de La Plata, en Paraná, en Neuquén, en defensa de presuntos derechos a la diversidad. Hemos visto ataques injuriosos, hemos visto realmente una situación de ataque al catolicismo que en nuestro país que ha sido denunciada y sin embargo el corpus católico, muchos de los laicos católicos, parece ser que lo tomáramos como una cuestión natural, una diversidad de opiniones, y no es así. Este modelo fundamenta una pretendida defensa de un humanismo que es radicalmente secular, rechaza la posibilidad del hombre de plantearse la trascendencia. En este mundo debemos actuar nosotros los católicos, y si queremos ser fieles a la verdad, debemos reconocer. Estamos en una sociedad en la cual estamos navegando a contracorriente. Recuerdo las palabras de Juan Pablo II, en su momento, dichos intelectuales, en Florencia. Decía Juan Pablo II, hoy son necesarios cristianos dispuestos a zambullirse a contracorriente de la opinión pública, del pensamiento moderno, que es radicalmente antinatural y por ende anticatólico. Pero claro, para ello es necesario no zambullirse con los brazos, decía Juan Pablo II, y las manos atadas, sino vigorizar, y hablaba analógicamente, dos músculos importantes, que es la inteligencia, comenzar por el principio, por el ABC, por la metafísica, por la defensa del ser, y el otro músculo a fortificar la virtud. Se necesitan hombres y mujeres virtuosos, capaces de defender que el hombre está llamado por su propia naturaleza y por decisión del Creador a hacer el bien y evitar el mal. Hombres virtuosos, que como tal necesitamos las vitaminas, cuáles son los sacramentos que nos permiten enfrentar esta ola que parece aplastar a esta sociedad occidental, que repito, informada por el pensamiento cristiano, una etapa de la historia que Europa era sinónimo de la Iglesia Católica. Ya no existe la cristiandad, existen islotes, como hemos hablado a lo largo del año, de cristianos. Ahora bien, estamos en tiempos entonces de persecución, y no debemos amilanarnos ni sorprendernos, estaba vaticinado por el mismo Jesucristo. Hablando en porteño, si me permite usted, decía, me agredieron a mí, dijo nuestro Salvador. No piense que ustedes la van a sacar barata, van a ser agredidos y van a ser dolorosamente perseguidos. Es decir, hay una situación que es real. El catolicismo está entrando en una especie de previas catacumbas al no tener presencia activa social, o un catolicismo diluido, que es más terrible todavía, farisaico, que es más terrible todavía, que busca una componenda con un bulto que odia a Cristo y en nombre de un falso pluralismo está procurando este catolicismo traidor, farisaico, está procurando una rendición completa. Nosotros tenemos el deber de transmitir y de vivir, y esto es importante enfatizarlo, vivir en la coherencia de las verdades inmutables. En primer lugar, defender que el hombre naturalmente está llamado a conocer la verdad. Hoy en día decía Benedicto XVI, ya siendo cardenal, prefecto de la Sagrada Congregación, decía que estamos viviendo una dictadura del relativismo,
todo es relativo, es lo mismo la opinión del Papa, la opinión del Pai Augusto, la opinión de Cacho Castaña, y la opinión son todas opiniones, es decir, la gran confusión que nos lleva en última instancia a sostener, darle integridad o valor, el mismo valor al error que a la verdad, lo cual diluye el concepto de verdad. Nadie tiene verdad, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, él tiene su verdad. Resultado, un agnosticismo, un relativismo que involucra darle a la perversión, a la perversidad, un carácter de posibilidad jurídica. Y está plasmado en leyes. Defender el derecho al aborto es una barbaridad. Es defender el homicidio. Todos los argumentos sentimentales, y lo hemos visto en programas dedicados a ello a lo largo del año, caen ante una realidad indubitable que nadie me la puede negar, ni se le puede negar al magisterio de la Iglesia. El aborto es el asesinato de una persona humana. Y no hay otra explicación. Asesinato de una persona humana. Ahí se abre el camino después para la eutanasia, la muerte dulce, la eugenesia, por qué dejar vivir a alguien que nace mal conformado, etcétera, etcétera. Hemos visto entonces por qué el magisterio, en cumplimiento de ese deber de evangelizar, ha defendido acérrimamente, y no puede hacerlo de otra manera, la descultura de la vida. De ahí que deba ser rechazada radicalmente la cultura de la muerte, que está imperando, lamentablemente, amigos y amigas, entre nosotros también. Ahora bien, este nuevo ciudadano que pretenden hacer, porque todo sistema político, jurídico, cultural en sentido amplio implica darle una respuesta antropológica, sostener qué dice que es el hombre. Un ejemplo basta. Liberalismo sostiene que el hombre es libertad. La dimensión de la libertad es lo más importante. Las demás deben someterse a eso. Y yo, como consecuencia sociopolítica, no solamente en la economía, sino en el ámbito estrictamente, el liberalismo y neoliberalismo. Por lo tanto, la libertad subsume a todas las otras dimensiones. Sartre, por ejemplo, hablaba que el hombre es libertad esencialmente. Por lo tanto, ¿qué se opone a mi libertad? A la libertad del otro. Para ser libre tengo que someter al otro. Radicalmente el egoísmo se convierte en paradigma de relación humana. Por algo escribió esa obra de teatro a puertas cerradas. El infierno son los otros, claro. Si mi libertad se ve limitada por la libertad del otro, el infierno para mí es el otro. Plasmar esto en forma más radicalmente antievangélica era imposible. Sartre lo hizo. El nuevo orden exige una nueva ciudadanía, un nuevo modelo. ¿Y cuál es el modelo? Es el modelo que muy bien ha sido retratado por nuestro querido padre Castellani en su novela, una de las tantas novelas escatológicas como es Su Majestad Dulcinea. En esta novela apocalíptica, el padre Castellani retrata una iglesia infiel, la iglesia apóstata de los últimos tiempos, perseguidora de la iglesia de Cristo, que se ve reducida a unos pocos fieles. Los jerarcas conductores son una caricatura de la iglesia, un peligro del fariseísmo contra el cual luchó fervientemente el padre Castellani. Las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, señala Castellani en esta novela, son sustituidas por prosperidad material, por democracia política y por dulzura, fraternidad. El sacrificio, el martillo, no tiene lugar en esta concepción. Los bautizados se veían así encandelados porque al demonio no solamente le interesa matarnos corporalmente, sino le interesa, decía Castellani, corromper, envenenar y falsificar a través de estos falsos profetas. Esta novela apocalíptica, una de las tantas de las que elaboró Castellani, señala un grave riesgo que cae sobre nosotros, sobre el cuerpo místico como laicos católicos. En el próximo bloque vamos a analizar un poquito más en detalle estas circunstancias. Ya continuamos. Continuamos pues con nuestro análisis de nuestro rol de católicos en esta circunstancia. La exhortación apostólica Christo Fidelis Laici, como así la encíclica Redemptoris Missio, la responsabilidad
nos señala con precisión la responsabilidad de los católicos de confesar la fe católica, acogiendo y proclamando la verdad sobre Cristo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre, en la obediencia al magisterio de la Iglesia que la interpreta auténticamente. Detengámonos un minuto a analizar lo que acabamos de señalar, los que nos señalan estos documentos. Debemos confesar la fe católica. ¿Qué significa confesar la fe católica? Significa vivir en coherencia con los principios del dogma católica, con las verdades del Evangelio, hacer que vean en nosotros testimoniales de una adhesión de vida vivencial a la fe católica. En segundo lugar, significa marcar la verdad sobre Cristo, no una interpretación subjetiva y, diríamos, paladinamente caprichosa de lo que debe ser Cristo, no esto que penetró en la teología de diferenciar al Cristo de la historia del Cristo de la fe. No, ve al Cristo en su autenticidad, al Verbo encarnado en su autenticidad y en sus palabras, que como dijimos en bloques anteriores, están dadas por la boca de Cristo, que es el Evangelio. Verdad sobre Cristo, verdad sobre la Iglesia, porque la Iglesia es Cristo prolongado. El Evangelio prolongado, eso es la Iglesia católica. Y eso implica una concepción real del hombre, la verdad sobre el hombre. Esto son verdades que estaría de más repetirlas o señalarlas, pero empero están marcando una auténtica realidad. Se ha vaciado la verdad sobre Cristo, se ha vaciado la verdad sobre la Iglesia y consecuentemente la verdad sobre el hombre. Esto es lo que el magisterio auténtico de la Iglesia ha denunciado como la crisis de la posmodernidad, que pretende elaborar una sociedad postcristiana o con un cristianismo adulterado, adaptado, sumiso y sometido a la modernidad o posmodernidad, al nuevo orden mundial. Nosotros tenemos entonces un poder del deber y el deber del poder. Quiero citar un testimonio del arzobispo de La Plata, Monseñor Aguer. Lo hemos dicho ya en algunos de los programas anteriores, pero quiero volver a citarlo. En el año 2004, observen amigos, la fecha, 2004, las circunstancias políticas que estamos viviendo, 2004. Monseñor Aguer hablaba de que lo siguiente nos decía: desde hace años existe un proceso continuo de descristianización de nuestro país. Escuchen bien, amigos. Descristianización de nuestro país. Eliminación de Cristo de nuestro país. Y con los intentos numerosos que llegan luego al ámbito legislativo de ir como recomponiendo la estructura de la sociedad. Nuevo modelo familiar, reforma al Código Civil, todo esto se ha ido elaborando, merced un proceso que evidentemente asumió el gobierno de Néstor Kirchner y su sucesora, lo han asumido y lo han hecho propio y lo han llevado a la práctica, el famoso decreto 1086 del año 2005, que se ha plasmado con toda claridad. Continúa Monseñor Aguer. Me refiero a los temas fundamentales acerca de la familia, del matrimonio, comunión entre el varón y la mujer, de la vida y el respeto de la vida desde el inicio de la concepción o de los intentos de despenalizar el aborto. Denunciaba asimismo Monseñor Aguer lo que él llama lobbies, que son aquí tanto grupos culturales como ideológicos, que tienen acceso al poder político y que de una manera clara, un poco más oculta, intentan ir como minando aquello que fue el fundamento tradicional de la cultura argentina, es decir, la adhesión a los principios del catolicismo. Acá no entiende el que no quiere entender. Y Monseñor Aguer terminaba diciendo que nos damos cuenta, es necesario, que nos demos cuenta que esta es la situación que vivimos y nosotros cristianos, lejos de acobardarnos, debemos recoger aquel llamado que el Papa Juan Pablo II hizo hace 26 años al comenzar su pontificado, de no tener miedo y manifestar claramente nuestra fe, sobre todo en los ámbitos entre los cuales el problema no es exactamente dogmático, sino la defensa del orden natural y los principios básicos sobre los cuales puede edificarse una auténtica civilización. Año 2004, estamos en el año 2013. ¿Cómo avanzó esto?
cómo se ha plasmado en leyes, cómo está avanzando y sigue machaconamente insistiendo en la modificación del sentido común de los argentinos, cómo se ataca abiertamente a la Iglesia, cómo se ridiculiza a sus pastores, a los fieles católicos, cómo se denigra, cómo se hace un martillo civil, psicológico, con la eliminación de los cargos públicos de los católicos. El católico que quiera vivir su fe en puesto público lo encuentra sumamente difícil, martirial, diría yo. A estas son las circunstancias que nosotros, como laicos católicos, se nos presentan. Y esto es un auténtico desafío que no podemos evitar, que no podemos eludir. Desde nuestro lugar procuramos a lo largo de este año, con nuestros programas, determinar cuál es el rol del católico en la Iglesia de hoy, siguiendo siempre la guía segura y la plena adhesión al magisterio auténtico. Eso hemos procurado en nuestro programa. No sé si lo hemos cumplido bien o mal, pero se ha establecido y se han dado las líneas de pensamiento. Enfrentar el desafío de la hora presente para el laico que quiere vivir cristianamente en una Argentina en un proceso de descristianización avanzado. Acá no valen claudicaciones, no valen componendas. Un humanismo sin Dios es un humanismo contra el hombre. Y son reales los ataques que el catolicismo en el mundo, en nuestro país, está sufriendo. Son reales los ataques que el orden natural está sufriendo en nombre de un falso laicismo en nuestra patria. Tomemos conciencia de esto y meditémoslo. En el próximo bloque terminaremos nuestro programa y nuestro año, Dios mediante. Bueno, vamos a terminar en este cuarto bloque nuestro año del compromiso del laico. En los 20 programas de nuestro ciclo hemos procurado, con invitados especiales, demostrar esta triste realidad que hemos bosquejado en los bloques anteriores. Pensamos con el magisterio de la Iglesia que la presencia de los laicos en la sociedad es el medio del compromiso más acuciante para nuestra época. ¿Qué ámbitos tocamos? Los ámbitos del derecho, de la justicia, de los medios de comunicación social, de la bioética, de la filosofía, de la historia, de la pedagogía y la educación, de la modernidad, de la posmodernidad, de la familia, de la sexualidad. Como ven, todos ámbitos infeccionados por una cultura que se manifiesta radicalmente antinatural y como tal radicalmente anticatólica. Nuestros expositores han delineado y no han eludido la confrontación del análisis en cada uno de estos ámbitos. Se ha conformado lo que uno de nuestros invitados, el doctor D'Angelo Rodríguez, ha calificado como frente antirreligioso, frente religioso, que se conforma con una clara oposición cristofóbica y anticatólica, en nombre del progreso, de la democracia y de los derechos del hombre, considerados perversamente en clave inmanentista y antitrascendentalista. Quiero traer un testimonio que ha sido un poco soslayado por los medios. Todo lo que haga referencia al Papa Francisco, el Papa argentino, tiene gran repercusión en el mundo y en nuestro país, evidentemente. Pero el día 18 de noviembre, el Papa sorprendió en una homilía matinal en la residencia Santa Marta, sorprendió a muchos por una homilía por su carga de denuncia contra lo que él llama mundanidad, el mundo, el pensamiento único y el espíritu del progresismo adolescente. Mundanidad, pensamiento único y espíritu del progresismo adolescente. Todos sabemos que el magisterio de la Iglesia no debe interpretarse unilateralmente, sino en una continuidad, en una conformidad. Mundanidad, rechazar la mundanidad, está en el Evangelio, el príncipe de este mundo. Pensamiento único, que elude la posibilidad de la realidad, de la verdad. Es el pensamiento políticamente correcto que se busca imponer. Espíritu del progresismo que él llama adolescente. Bueno, podemos decirle adolescente, que tiene su antigüedad, pero empero es un progresismo que dice que el hombre logrará su auténtica liberación por sí mismo, inmanentemente, no por la
acción de un Dios trascendente, al cual se... ¿Y qué dice respecto a esos tres aspectos? Dice que todo esto, dice el Santo Padre Francisco, lleva a la apostasía, es decir, al abandono de Dios, al abandono de la Iglesia. Leyendo el libro de los Macabeos, en la lectura de liturgia le tocaba en ese día, reitero, 18 de noviembre, en el cual, recuerdan ustedes, los líderes de Israel, en vez de ser fieles a Dios y a sus leyes, prefieren pactar con el imperio impío rey pagano. Bueno, ¿qué dice Francisco? Recomienda una novela apocalíptica de Robert Benson, El Señor del Mundo, también llamado El Amo del Mundo por algunos. En ella, ¿qué vemos en esta novela? El anticristo es un líder político elegante, moderado, que habla de paz, de unidad, que seduce, pero que persigue acosa a la Iglesia. El Señor del Mundo está en la misma tradición de otros relatos, como el relato del anticristo de Soloviev. Partía, como dije, el Papa Francisco, el texto del libro de los Macabeos. Buena parte del pueblo de Dios se siente atraído por la cultura pagana griega, y esto incluye aceptar el paganismo y el abandono de la fidelidad al Dios único de Israel. Y el Papa Francisco se pregunta, ¿cuál es la raíz perversa de esta infidelidad del pueblo elegido hacia el Dios único? El querer ser como los demás. Progresismo adolescente. Querer ser como... estar de acuerdo al pensamiento políticamente correcto. Van, dice Francisco, y lo estoy citando textualmente, a negociar. Escuchemos bien el término. Negociar con el poder mundanal. Se sienten entusiastas por esto, por este progreso. Es como si dijeran, y cito textualmente, somos progresistas, vamos con el progreso, va donde va toda la gente. Añadimos nosotros, van con el pensamiento políticamente correcto de la hora presente, del nuevo modelo, del nuevo orden mundial. Para el Papa, son sus palabras, el espíritu del progresismo adolescente. Espíritu del progresismo adolescente. ¿Qué cree este progresismo adolescente? Cree que ir adelante en cualquier elección es mejor que permanecer en las costumbres de la fidelidad. Son palabras muy graves, está dicho por la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Este progresismo involucra necesariamente, son sus palabras de la apostasía, involucra necesariamente abandonar la fidelidad al mandato divino. Involucra, lo agrego yo en mi interpretación que me parece que es correcta, el abandono del dogma católico. Son personas, continúa diciendo el Papa Francisco, que buscan renunciar ante el rey pagano a la fidelidad al Dios, que como tal es siempre fiel. Esto se llama, dice Francisco, apostasía, adulterio, señala el Papa, fornicar con los ídolos, como decía la Biblia. Negocian, continúa el Papa, precisamente lo esencial de su ser. ¿Cuál es lo esencial? La fidelidad al Señor. Ojo, esto está dicho al culminar el año de la fe. No es posible, como laicos católicos, negociar la fidelidad al Señor. Eso es abandonar la fe. Abandonar la fe. Pero Francisco va más adelante. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta actitud de nosotros laicos católicos, de estos cristianos católicos que pretendemos adaptarnos a este progresismo adolescente? ¿Cuáles serán las consecuencias? Esto es, dice Francisco, la antesala de la persecución. Único camino. Y cito textualmente, amigos y amigas, y después suceden las consecuencias. Tomaron las costumbres de los paganos. Después un paso adelante, el rey prescribió en todo el reino que todos formaran un solo pueblo y cada uno abandonaba sus propias usanzas. No es la bella globalización de la unidad de todas las naciones, dice Francisco, sino cada una con sus propias usanzas, pero unidas, pero es la globalización de la uniformidad hegemónica. Es precisamente el pensamiento único, y este pensamiento único es fruto de la mundanidad. Termina Francisco. Estas palabras podrías haberlas filmado el último Papa Santo, San Pío X.
Es la condena radical del modernismo, de la modernidad. Ese rechazo radical al progresismo dentro de la Iglesia. El ejemplo analógico de los macabeos y su sacrificio con el ceder a los reyes paganos es una analogía que no puede negarse. ¿Le llama la atención? ¿No le llama la atención, amigos, que esto no haya sido expresado con la generalidad que lo debía ser expresado? Que esto no ha sido repetido, sino que ha sido ocultado. Esto ha sido soslayado. Esto ha sido evitado de marcar. Deseo de ser progresistas con pensamiento único. Y se pregunta Francisco, pero padre, ¿esto también sucede hoy? No, ¿quién les habla? Francisco, el Santo Padre se pregunta, pero padre, ¿esto también sucede hoy? Sí, prosigue, porque el espíritu de la mundanidad también existe hoy. También hoy nos lleva con este deseo de ser progresistas siguiendo el pensamiento único. Acá no quiere el que nos quiere entender. Esto ustedes saben muy bien cómo debe interpretarse el magisterio de la Iglesia. Hay una continuidad. Nuestro mártir, Carlos Alberto Saccheri, escribió ese maravillosa El orden temporal, donde analiza cómo deben realizarse análisis de la doctrina de la Iglesia, las encíclicas, en continuidad, no aisladamente, buscando todos los temas de una continuidad doctrinal que se va conformando al signo de los tiempos, pero sin perder su esencialidad propia. Pues bien, acá, reitero, no entiende el que no quiere entender. Estamos ante una realidad. El Santo Padre Francisco ha condenado en auténtica continuidad con el magisterio, más auténtico, valga la redundancia de la Iglesia, la mundanidad, la modernidad, la posmodernidad y la cristofobia. Ha condenado con auténtica continuidad con el más auténtico, valga la redundancia, magisterio de la Iglesia, este progresismo adolescente. Ojo que quien es adolescente, adolece, pero tiende a crecer, tiende a ser maduro. Será adolescente, será un hombre maduro y será posteriormente un anciano. Pero ¿qué dejará en el camino? Lo que nos consuela es que ante este camino que hace el espíritu del mundo, que hace el príncipe de este mundo, existe Cristo, que es la única verdad. No son palabras mías, sino del propio Papa Francisco. Ese es nuestro consuelo. Cristo es el único camino, verdad y vida. Y quiero terminar con este breve análisis, recordando un hecho nomás que no lo señaló el Papa Francisco, que este libro, el amo del mundo o el señor del mundo, de Benson, que era un sacerdote anglicano, convertido a posteriori, lo tradujo al castellano nuestro querido padre Castellani, y calificó a esta obra como la novela religiosa más grande de la lengua inglesa. Amigos queridos, somos todos los católicos integrantes del cuerpo místico. Hemos procurado en este año a rajatabla, con nuestro temperamento, con nuestras debilidades, con nuestros errores, con nuestras peculiaridades personales, hemos procurado llevar a tomar conciencia del más auténtico magisterio de la Iglesia, que él mismo significa nada más ni nada menos que la más auténtica fidelidad al Evangelio de Jesucristo. Decía Castellani que mientras yo tenga vida, mi función es luchar contra el error religioso, contra la mentira en el plano de lo sacro, contra el padre de la mentira. Sin esto, decía Castellani, no puedo salvar mi alma, ni me es lícito dormir, ni comer siquiera. Esto hemos procurado en nuestro programa El Compromiso del Laico. Me despido de ustedes hasta el próximo año. En marzo, Dios mediante, seguiremos con esta nuestra modesta contribución. Les deseo una feliz Natividad del Señor, les deseo un próspero año nuevo y les deseo sobre todo que me acompañen, como yo los voy a acompañar a ustedes en la oración. Todos juntos orando y pidiendo la intercesión de María para que Argentina camine
y testimonie su verdadero espíritu, que es el espíritu del catolicismo. Muchas gracias.